Fantasmas por Sir Walter Scott. Fragmento del libro, Cartas sobre demonología y brujería. Ahora mencionaremos brevemente algunas supersticiones importantes. Son supersticiones que antaño quizás eran comunes a todos los países de Europa pero que ahora se limitan a aquellos que siguen habitados por una raza nativa y no perturbada. De estas una de las más bellas es la ficción irlandesa que asigna a ciertas familias de antigua ascendencia y rango distinguido el privilegio de una banshee. Un banshee es un hada doméstica cuyo oficio es aparecer aparentemente de luto mientras anuncia la muerte inminente de algún miembro de la familia. El tema ha sido investigado e ilustrado tan recientemente y con tanta belleza por el escritor Thomas Crofton Crocker y otros que puedo prescindir de ser muy específico al respecto. Si no me equivoco, la distinción de tener un banshee solo se permite a las familias de pura ascendencia milesia y nunca se atribuye a ningún descendiente de normandos o sajones. Y mucho menos a aventureros posteriores que se han establecido en Irlanda. Varias familias de las tierras altas de Escocia se atribuían antiguamente la distinción de un espíritu acompañante que desempeñaba el oficio del banshee irlandés. Sin embargo, las funciones de este genio acompañante no se limitaban a anunciar la disolución de aquellos cuyos días estaban contados. Más aún, su forma y apariencia diferían según los casos. Los habitantes de las montañas se las ingeniaban para exigirles a estos espíritus otros servicios, a veces como conjurar los peligros de la batalla, otras veces para vigilar y proteger al heredero infantil durante los peligros de la infancia. En ocasiones le pedían ayuda para señalar la mejor jugada en el ajedrez o la mejor carta en cualquier otro juego. Entre los fantasmas que se han dignado a atestiguar su existencia por su aparición en los últimos años se encuentra el de un antepasado de la familia MacLean de la finca de Loch Buie. Ante la muerte de cualquiera de su raza, el jefe fantasma galopa por la playa cerca del castillo anunciando el acontecimiento con gritos y lamentaciones. Se dice que el espectro recorrió sus calles y profirió sus gritos de muerte durante esos pocos años. Ante la aparición del espectro, la familia y el clan estaban muy conmocionados, pero no se sorprendieron en absoluto al oír por los siguientes relatos que su valiente jefe estaba muerto en la ciudad de Lisboa, donde servía a las órdenes de Lord Wellington. De origen y ocupación más humildes, era el brownie escocés. El brownie escocés se parecía al duende inglés llamado Robin Goodfellow. El brownie escocés se ahuyentaba fácilmente. También era posible contratarlo ofreciéndole ropa o comida para que realizara labores domésticas. Muchos de los humildes habitantes no veían la prudencia de separarse de un empleado doméstico tan útil que servía fielmente, sin honorarios ni recompensa. Tampoco siempre era prudente rechazar la ayuda del brownie. Un joven que vivía en el archipiélago de las Orcadas en Escocia solía elaborar cerveza y a veces leer su Biblia. Una anciana le dijo al joven que el brownie estaba disgustado con el libro que él leía y que si continuaba haciéndolo no recibirían más ayuda del brownie. El joven se negó a dejar de leer la Biblia, lo que provocó la ira del brownie. En consecuencia, las siguientes dos ocasiones en que el joven intentó fabricar cerveza, la cerveza se echó a perder. Aunque el mosto se elaboró bien, al poco tiempo dejó de funcionar y se enfrió. El joven logró fabricar cerveza hasta la tercera ocasión, aunque no quiso ofrecer ningún sacrificio al brownie. El joven y el brownie después ya no tuvieron problemas. Se cuenta otra historia similar sobre una señora que vivía en las islas de Uist en Escocia y también fabricaba cerveza. La señora se negó por motivos religiosos a hacer el sacrificio habitual en honor al brownie. La señora intentó fabricar cerveza en 2 ocasiones y las 2 ocasiones fracasó. Fue hasta el tercer intento que tuvo éxito. El brownie, al ver que había perdido la prerrogativa a la que se había acostumbrado durante tanto tiempo, abandonó la casa donde había prestado sus servicios con tanta fidelidad. El último lugar del sur de Escocia que se supone fue honrado o beneficiado por la residencia de un brownie fue en la granja Botsbeck en la región de Mofatale. Ese brownie es tema de una entretenida historia del escritor James Hogg, el genio autodidacta del bosque de Ettrick. Estas supersticiones particulares, sin embargo, son demasiado limitadas y están demasiado olvidadas como para merecer una discusión especial. La fe general en las hadas ya ha sido objeto de nuestra consideración. Pero queda algo por decir sobre otro tipo de superstición tan general que puede considerarse propia de la humanidad en cualquier clima.
Esta superstición está tan profundamente arraigada también en la creencia humana que sobrevive en estados sociales en los que todas las demás ficciones del mismo tipo se ven completamente excluidas de su influencia. El poeta George Crabbe con su habitual acierto ha llamado a la creencia en fantasmas la última ficción persistente del cerebro. Nada parece más sencillo a primera vista que la memoria humana recuerde y traiga a la imaginación con perfecta similitud incluso la forma y los rasgos de una persona con la que hemos tenido tratos prolongados o que se han grabado en nuestra mente con fuerza indeleble por circunstancias impactantes de nuestro encuentro en la vida. El hijo no olvida fácilmente el rostro de un padre cariñoso. Por razones opuestas pero igualmente poderosas, el rostro de una persona asesinada queda grabado en el recuerdo de su asesino. Mil circunstancias adicionales demasiado obvias para requerir recapitulación hacen de la supuesta aparición de los muertos el fenómeno espectral más común que se cree que ocurre entre los vivos. Todo lo que hemos dicho anteriormente sobre las apariciones sobrenaturales en general se aplica con especial fuerza a la creencia en fantasmas. Ya sea que la causa del delirio resida en una imaginación excitada o en un sistema orgánico desordenado, es así como comúnmente se manifiesta. De ahí que el propio poeta y filósofo romano Tito Lucrecio Caro considere la existencia de fantasmas y su frecuente aparición como hechos tan innegables que intenta explicarlos a costa de asentir a una clase de fenómenos muy irreconciliables con su sistema general. Tito Lucrecio Caro no admitía la existencia del alma humana, pero al mismo tiempo no pudo aventurarse a cuestionar los fenómenos que supuestamente rondan los sepulcros. Así, Tito Lucrecio Caro se vio obligado a adoptar la creencia de que el cuerpo consta de varias capas, como las de una cebolla, y que la más externa y delgada al desprenderse por la muerte continúa vagando cerca del lugar de la sepultura con la misma semejanza que la persona en vida. Hemos dicho que existen muchas historias de fantasmas que no nos sentimos en libertad de cuestionar como imposturas. Confiamos en que quienes las relatan por su propia cuenta realmente creen lo que afirman y pueden tener buenas razones para hacerlo, aunque después de todo no exista un fantasma real. Por lo tanto, estamos lejos de afirmar que tales cuentos sean necesariamente falsos. Es fácil suponer que el visionario ha sido engañado por un sueño vívido, una ensoñación despierta, la excitación de una imaginación poderosa o la tergiversación de un órgano de la vista enfermo. Por una u otra de estas causas, por no hablar de un sistema de engaño que en muchos casos puede ser probable, tememos que se encontrará una solución para todos los casos de lo que se denominan historias de fantasmas reales. En realidad, la evidencia relativa a tales apariciones rara vez se cuestiona con precisión. Un relato sobrenatural suele recibirse como una forma agradable de entretener a la sociedad, y quien se dedique a cuestionar su credibilidad sería más bien considerado un moralista firme más que un compañero entretenido. Sería en efecto un solecismo de modales, algo así como cuestionar el valor genuino de las antigüedades exhibidas por un coleccionista bondadoso para la satisfacción de sus invitados. Esta dificultad se acentuará si un grupo tiene la inusual fortuna de encontrarse con la persona que presenció las maravillas que narra. Un hombre de buena educación o prudente en tales circunstancias se abstendrá de usar las reglas del interrogatorio que se practican en un tribunal de justicia. Y si en cualquier caso se atreve a hacerlo, corre el riesgo de recibir respuestas para respaldar la credibilidad de la historia incluso de las personas más sinceras y honorables presentes. Respuestas que serán adecuadas para mantener la veracidad de la historia más que para servir a la pura verdad sin adornos. Cuando al narrador se le plantea, por ejemplo, una pregunta sin importancia sobre la aparición, el narrador responde con la improvisada sugerencia de su propia imaginación. Al hacerlo, el narrador a menudo ofrece una evidencia minuciosa que antes faltaba, y esto con total inconsciencia por su parte. Es raro en realidad tener la oportunidad de tratar con un vidente de fantasmas. Sin embargo, yo mismo me he encontrado con casos así. Incluso en casos relatados por personas capaces, sabias, cándidas y resueltas, de cuya veracidad tenía motivos para confiar. Pero en tales casos han ocurrido posteriormente matices de aberración mental que explicaron suficientemente las supuestas apariciones y me inclinarán siempre a sentirme alarmado por la salud de un amigo que cree haber presenciado tal aparición. La aproximación más cercana que se puede hacer generalmente a la evidencia exacta en este caso es la palabra de alguien que haya escuchado la historia. O quizás de la persona a quien le ocurrió. Pero lo más probable es que sea de su familia o de algún amigo de la familia.
Con mucha más frecuencia el narrador no posee mejor medio de conocimiento que el de vivir en el país donde ocurrió el suceso o estar bien familiarizado con el exterior de la mansión en cuyo interior apareció el fantasma. En una ocasión un juez detuvo a un testigo que se disponía a declarar sobre un asesinato en un juicio. El testigo pretendía narrar el asesinato tal como le fue narrado por el fantasma de la persona asesinada. El juez dijo: «Espere, señor. El fantasma es un testigo excelente y su testimonio es el mejor posible. Pero no puede ser escuchado por tribunal. Llámelo y yo lo escucharé en persona. Pero si su comunicación es mera habladuría, mi cargo me obligará a rechazarla». Sin embargo, es sobre el crédito de un hombre, que lo atribuye al de 3 o 4 personas que se lo han contado sucesivamente, que a menudo se espera que creamos un incidente incompatible con las leyes de la naturaleza por muy agradable que sea nuestro amor por lo maravilloso y lo horrible. Al estimar la verdad o falsedad de tales historias es evidente que no podemos derivar pruebas de ese período de la sociedad en que los hombres afirmaban con valentía y creían firmemente en todas las maravillas que se pudieran inventar o imaginar. Que tales historias sean creídas y narradas por historiadores serios solo demuestra que los hombres más sabios no pueden superar en todo la ignorancia general de su época. Con el testimonio de tales historiadores podríamos creer tanto en los portentos de la antigua Roma como en los milagros de la moderna. Por ejemplo, leemos sobre la aparición del fantasma de Sir George Villiers a un anciano dependiente para advertir sobre el asesinato de su hijo George Villiers, primer duque de Buckingham. Sin duda se trata de una historia contada por un autor serio en una época en que tales historias eran creídas por todo el mundo. Pero, ¿acaso de ello se deduce que nuestra razón debe aceptar una afirmación tan rotundamente contradicha por la voz de la naturaleza a través de todas sus obras? El milagro de resucitar a un muerto fue rechazado rotundamente por Jesucristo ante los judíos, quienes lo exigieron como prueba de su misión porque ya tenían suficientes motivos de convicción. Y como no le creyeron, Jesucristo argumentó irresistiblemente que tampoco creerían si alguien resucitara de entre los muertos. ¿Acaso supondremos que un milagro rechazado para la conversión del pueblo elegido de Dios fue enviado en vano para salvar la vida de un derrochador como George Villiers, primer duque de Buckingham? Descarto por completo, como observarán, la suposición razonable de que Towers, o como se llamara el vidente, deseoso de impresionar al propio George Villiers, primer duque de Buckingham, pudiera verse tentado a darle su consejo en la persona del espíritu de su padre y autenticar la historia con la mención de alguna señal que conocía como antiguo sirviente de la familia. George Villiers, primer duque de Buckingham, era supersticioso y fácil víctima de astrólogos y adivinos. La forma en que había provocado la furia del pueblo debió advertir a toda persona reflexiva de su destino inminente. Y considerando la época, no era extraño que un amigo fiel utilizara esta forma de llamar su atención sobre su peligrosa situación. O si suponemos que el incidente no fue un mero pretexto para acceder a la atención del duque, el mensajero pudo haber sido influenciado por un sueño vano. En una palabra, se podrían formular innumerables conjeturas para explicar el suceso de forma natural, la más extravagante de las cuales es más probable que la de que se violaran las leyes de la naturaleza para dar una advertencia vana e infructuosa a un subordinado ambicioso. Lo mismo ocurre con todas esas llamadas historias de fantasmas acreditadas que suelen contarse junto a la chimenea. Necesitan pruebas. Es cierto que el deseo general de creer, más que la capacidad de creer, ha dado a algunas de estas historias cierta popularidad en la sociedad. Puedo mencionar como uno de los cuentos a los que me refiero el del difunto conde Saint Vincent. Se dice que el conde Saint Vincent vigiló con un amigo toda una noche para descubrir la causa de ciertos disturbios nocturnos que tuvieron lugar en cierta mansión. La casa estaba alquilada a la señora Ricketts, su hermana. Se dice que como resultado de la vigilia de su señoría oyó los ruidos sin poder detectar las causas e insistió en que su hermana abandonara la casa. Esta se cuenta como una historia real con 1000 circunstancias diferentes. Pero, ¿quién ha oído o visto un relato auténtico del conde Saint Vincent, de su compañero de guardia, o de la hermana de su señoría? Y como en cualquier otro caso, se necesitaría una prueba directa tan segura para probar los hechos. Parece irrazonable creer en semejante historia a la ligera. Cuando los detalles estén fijados y conocidos con precisión, quizás sea el momento de preguntar si el conde Saint Vincent, entre las otras cualidades eminentes de un marinero de primera, no estaría en cierto grado teñido de su tendencia a la superstición.
Aún más, si habiendo constatado la existencia de disturbios que no se detectaron de inmediato ni fácilmente su señoría no aconsejaría a su hermana que se marchara en lugar de quedarse en una casa tan embrujada aunque pudiera creer que los peores fantasmas que la perturbaban eran cazadores furtivos o contrabandistas. Se cuenta la historia de dos oficiales muy respetables del ejército británico quienes supuestamente vieron el espectro del hermano de uno de ellos en una cabaña o cuartel en América. Esa historia es también uno de esos cuentos de fantasmas acreditados que alcanzan una especie de garantía de veracidad al mencionarse nombres respetables como los testigos de la visión. Pero no tenemos ni idea de cuándo, cómo y en qué términos esta historia se difundió. Ni tampoco tenemos ni idea de quién y de qué manera se difundió por primera vez. Entre quienes han contado esta historia apenas dos personas cuentan la historia de la misma manera. Aunque todos coinciden en el hecho en general. Otra historia similar en la que se menciona el nombre de una dama de posición social que vio una aparición en una casa de campo en Francia está mucho mejor corroborada que las que he mencionado. Yo he visto un relato de las circunstancias atestiguado por la parte principal implicada. Parece cierto que la casa fue alterada, pero las circunstancias no excluyeron en mi opinión la probabilidad de que el disturbio y las apariciones fueran ocasionados por la hábil gestión de algunas personas malintencionadas. Siempre se ha citado como una historia real la notable circunstancia de que Thomas Littleton, el segundo barón Littleton, profetizara su propia muerte en cuestión de minutos tras recibir información de una aparición. Pero últimamente se ha dicho y publicado que el desafortunado noble había decidido previamente envenenarse y por supuesto tenía en sus manos asegurar el cumplimiento de la predicción. Sin duda fue singular que un hombre que meditaba en su partida de este mundo decidiera gastar semejante broma a sus amigos. Pero es aún más creíble que un hombre caprichoso cometiera semejante atrocidad que un mensajero de entre los muertos fuera enviado para decirle a un libertino la hora exacta en que expiraría. A esta lista podrían añadirse otras historias similares. Pero basta con demostrar que historias como estas, habiendo alcanzado cierta difusión en el mundo y ostentando nombres respetables, circulan por la sociedad sin ser cuestionadas. Circulan como los billetes en un banco con endosados respetables aunque a fin de cuentas las firmas sean falsas. Existe de hecho una reticencia a examinar estos temas con detenimiento, pues la superstición que alberga cada hombre se ve gratificada al creerlas verdaderas o al menos le induce a abstenerse de cuestionarlas como falsas. Y sin duda la ocurrencia de incidentes en los que los hombres han visto, o creído ver, apariciones invisibles para otros contribuye al aumento de tales historias que por consiguiente a veces nos llegan con una veracidad difícil de cuestionar. La siguiente historia me la narró mi amigo William Clerk. William Clerk era secretario en jefe del Tribunal del Jurado de Edimburgo. William Clerk a su vez escuchó la historia por primera vez hace casi 30 años de un pasajero en una diligencia. Con el consentimiento de mi amigo William Clerk le conté la historia al escritor Matthew Gregory Lewis. Matthew Gregory Lewis publicó la historia como un poema fantasmal adaptada sobre el mismo tema. Sin embargo, debido a la minuciosidad de los detalles originales, la narración está mejor preparada para la prosa que para el verso. Dado que el amigo a quien se la comuniqué originalmente la historia es una de las personas más precisas, inteligentes y perspicaces que he conocido en mi vida, estoy dispuesto a relatar ahora la historia exacta en este lugar. Fue alrededor del accidentado año 1800 cuando el emperador ruso Pablo I impuso su imprudente embargo al comercio británico. Mi amigo el señor William Clerk en un viaje a Londres se encontró en la diligencia con un marinero de mediana edad y aspecto respetable. El marino se presentó como capitán de un buque en el Báltico y era víctima del embargo. En el transcurso de la conversación inconexa que suele tener lugar en tales ocasiones, el marinero comentó siguiendo una superstición común: ojalá tengamos buena suerte en nuestro viaje. Hay una urraca. Mi amigo le preguntó al marino: ¿y por qué tendríamos mala suerte en nuestro viaje? El marino respondió: no puedo decírselo. Pero todo el mundo coincide en que una urraca trae mala suerte. 2 urracas no son tan malas, pero 3 urracas son el demonio. Solo vi 3 urracas 2 veces. En una ocasión casi pierdo mi barco. La segunda vez que vi 3 urracas me caí de un caballo y me lastimé. Esta conversación llevó a mi amigo William Clerk a comentar que suponía que el marino también creía en fantasmas, ya que daba crédito a tales augurios. El marinero respondió: sí. Así es.
Y tengo mis propias razones para hacerlo. El marinero lo dijo con tono profundo y serio, dando a entender que sentía profundamente lo que decía. Al ser insistido, el marinero confesó que si podía creer lo que veía, había al menos un fantasma que había visto repetidamente. Entonces contó su historia tal como la cuento ahora. Nuestro marinero en su juventud había sido contramaestre de un barco que transportaba esclavos negros en Liverpool. El capitán del barco era un hombre de temperamento variable. El capitán a veces era amable y cortés con sus hombres, pero también era propenso a tener ataques de humor, antipatía y pasión, durante los cuales se mostraba muy violento, tiránico y cruel. El capitán del barco sentía especial antipatía por un marinero a bordo, un hombre mayor llamado Bill Jones o algo por el estilo. Rara vez el capitán del barco hablaba con él sin amenazas e insultos. El marino Bill Jones, con la licencia que adquieren los marineros en los barcos mercantes, solía devolver las amenazas e insultos a su capitán. En una ocasión el marino Bill Jones tardó en salir a la verga para entregar una vela. El capitán, según la costumbre, insultó al marinero tildándolo de granuja torpe que engordaba, dejando sus obligaciones en manos de otros. El marino Bill Jones dio una respuesta descarada que parecía casi un motín. En un ataque de furia, el capitán del barco corrió a su camarote y regresó con un trabuco cargado de balas con el que apuntó deliberadamente al supuesto amotinado. El capitán del barco disparó e hirió mortalmente al marino Bill Jones. El marino Bill Jones fue bajado del patio y tendido en cubierta, evidentemente moribundo. El marino Bill Jones fijó la mirada en el capitán del barco y dijo: «Señor, ha acabado conmigo, pero nunca lo abandonaré». El capitán del barco a su vez insultó al marino Bill Jones por ser un pez gordo, y dijo que lo arrojaría a la olla donde preparaban la comida para los esclavos negros. El marino Bill Jones murió. Más aún, su cuerpo fue arrojado a la olla donde preparaban la comida de los esclavos. El marino que narraba la historia observó con una ingenuidad que confirmaba su propia creencia en la verdad de lo que decía: «Después de todo, el marino Bill Jones no tenía mucha grasa». El capitán del barco ordenó a la tripulación guardar absoluto silencio sobre lo sucedido. Como el segundo de a bordo no estaba dispuesto a hacer una promesa explícita y absoluta, el capitán del barco ordenó que lo encerraran en la bodega. Al cabo de 1 o 2 días, el capitán del barco se dirigió al segundo de a bordo y le preguntó si tenía intención de entregarlo para juicio al regresar el barco a tierra. El segundo de a bordo, cansado del confinamiento en ese clima sofocante, le habló con franqueza a su comandante y obtuvo su libertad. El segundo de a bordo, al reunirse de nuevo con la tripulación, los encontró impresionados por la idea bastante natural en su situación de que el fantasma del difunto se les apareciera cuando tenían un deber, sobre todo si había que entregar una vela, ocasión en la que el espectro seguramente saldría a la verga antes que cualquier tripulante. El marino que narraba la historia también había visto esta aparición él mismo en repetidas ocasiones. El marino que narraba la historia creía que el capitán también vio al fantasma del marino Bill Jones, pero no le prestó atención durante un tiempo. La tripulación estaba aterrorizada por el temperamento violento del capitán del barco y no se atrevió a decírselo. Así continuaron su camino de regreso a casa con gran temor y ansiedad. Finalmente, el capitán del barco invitó al segundo de a bordo a bajar al camarote y tomarse un vaso de grog. En esta entrevista, el capitán del barco adoptó un aspecto muy serio y ansioso. El capitán del barco le dijo al segundo de a bordo: «No hace falta que te diga qué buena mano tenemos a bordo. El marino Bill Jones me dijo que nunca me dejaría y ha cumplido su palabra. Solo lo ves de vez en cuando, pero el marino Bill Jones siempre está a mi lado y nunca lo pierdo de vista. En este preciso instante lo veo. Estoy decidido a no soportarlo más y he decidido dejarte». El segundo de a bordo respondió que era imposible abandonar el barco sin ver tierra. Aconsejó que si el capitán temía alguna consecuencia negativa por lo sucedido, se dirigiera al oeste de Francia o Irlanda, desembarcara allí, y lo dejara a él al mando del barco hasta Liverpool. El capitán del barco se limitó a negar con la cabeza con tristeza y reiteró su decisión de abandonar el barco. En ese momento, el segundo de a bordo fue llamado a cubierta por algún motivo. En cuanto subió por la escalera de camarote, oyó un chapoteo en el agua y al mirar por la borda vio que el capitán del barco se había lanzado al mar desde la galería de popa y navegaba hacia popa a 6 nudos por hora. Cuando el capitán del barco estaba a punto de hundirse, pareció hacer un último esfuerzo y saltó medio fuera del agua. El capitán del barco, entrelazando las manos hacia el oficial, gritó: «Caramba, el marino Bill Jones sigue estando conmigo». Y luego el capitán del barco se hundió para no ser visto más. Tras escuchar esta singular historia, mi amigo William Clark hizo algunas preguntas sobre el capitán del barco, y si su compañero lo consideraba siempre sensato.
El marinero pareció impresionado por la pregunta y respondió tras un momento de espera que en general el capitán del barco conversaba bastante bien. Habría sido deseable poder determinar hasta qué punto esta extraordinaria historia se basaba en hechos. Pero la falta de tiempo y otras circunstancias impidieron a mi amigo William Clark conocer los nombres y las fechas que podrían haber verificado en cierta medida los hechos. Suponiendo que el asesinato hubiera tenido lugar y que la historia se hubiera contado con veracidad, nada era más probable que surgiera entre la tripulación que la creencia en la aparición. Como el capitán del barco era un hombre de temperamento apasionado e irritable, no era improbable que el víctima del remordimiento participara en las horribles visiones de los menos afectados, sobre todo porque se veía obligado a evitar comunicar sus sentimientos a nadie más. La catástrofe final no sería más que la consecuencia natural de ese remordimiento supersticioso que ha llevado a tantos criminales al suicidio o a la horca. Si no se le concede este mérito al compañero de viaje de mi amigo William Clark, al menos debe reconocerse que demostró un talento singular para la composición de lo horrible en la ficción. El cuento adecuadamente detallado podría haber hecho la fortuna de un novelista. No puedo evitar darles como complemento a esta historia otro ejemplo de un fantasma formado por la culpa que causó mucho revuelo hace unos 20 años o más. Creo que estoy bastante en lo cierto con los detalles, aunque he perdido el relato del juicio. Jarvis Matcham era sargento de pago en un regimiento donde era tan estimado como hombre firme y preciso. Jarvis Matcham tuvo la oportunidad de malversar una parte considerable del dinero que tenía en sus manos para la paga de soldados, la recompensa por reclutas y otros cargos que entraban en su ámbito de responsabilidad. Jarvis Matcham fue llamado a unirse a su regimiento desde una ciudad donde había estado en el servicio de reclutamiento, y esto quizás bajo cierta sospecha. Jarvis Matcham percibió que lo descubrirían y habría desertado de no haber sido por la presencia de un joven tamborilero. El joven tamborilero era el único de su grupo designado para acompañarlo. En la desesperación de su crimen, Jarvis Matcham decidió asesinar al pobre tamborilero y aprovechar el dinero que le quedaba para escapar. Meditaba sobre esta maldad con más entusiasmo cuanto más creía que el tamborilero lo había espiado. Jarvis Matcham perpetró su crimen y, tras cambiarse de ropa, emprendió una larga caminata por el campo hasta una posada en la carretera de Portsmouth. Ahí en la posada se detuvo, y se acostó pidiendo que lo llamaran cuando llegara el primer carruaje de Portsmouth. El camarero lo llamó, pero mucho después recordó que al sacudir al huésped por el hombro sus primeras palabras al despertar fueron: «Dios mío, yo no lo maté». Jarvis Matcham fue al puerto en diligencia y consiguió trabajo en un barco. Su sobriedad y atención al deber le granjearon la misma buena opinión de los oficiales de su nuevo servicio. Estuvo a flote durante varios años, y se comportó notablemente bien en algunas acciones. Finalmente, tras un viaje, el barco llegó a Plymouth, y Jarvis Matcham fue despedido por ser demasiado mayor de edad para el servicio. Él y otro marinero decidieron caminar hasta la ciudad y tomaron la ruta hacia la ciudad de Salisbury. Fue a 2 o 3 millas de esta célebre ciudad que lo sorprendió una tempestad tan repentina, acompañada de relámpagos y truenos tan vívidos y tan terriblemente fuertes, que la obstinada conciencia del viejo pecador comenzó a despertar. Jarvis Matcham expresó más terror del que parecía natural para alguien familiarizado con la guerra de los elementos, y comenzó a mirar y hablar tan desenfrenadamente que su compañero se dio cuenta de que algo más de lo habitual ocurría. Finalmente, Jarvis Matcham le dijo a su compañero de que las piedras se levantaban del camino y volaban tras él. Jarvis Matcham le pidió a su compañero que caminara al otro lado de la carretera para ver si lo seguían cuando estuviera solo. El marinero obedeció. Jarvis Matcham se quejó de que las piedras seguían volando tras él y no perseguían al otro. Jarvis Matcham entonces le dijo a su compañero con un tono de misterio y miedo: «Lo que es peor, ¿quién es ese pequeño tamborilero y por qué nos sigue tan de cerca?». El marino respondió: «Yo no veo a nadie». Jarvis Matcham dijo: «¿Cómo? ¿No ves a ese niño con los pantalones ensangrentados?». El marino le rogó a Jarvis Matcham que si algo le preocupaba se tranquilizara hasta donde la confesión lo permitiera. Jarvis Matcham lanzó un profundo gemido, y declaró que ya no podía soportar la vida que había llevado durante años. Luego Jarvis Matcham confesó el asesinato del tamborilero, y añadió que como se había ofrecido una recompensa considerable, deseaba que su camarada lo entregara a los magistrados de la ciudad Salisbury. Jarvis Matcham desearía que un compañero de barco se beneficiara de su destino, que ahora estaba convencido de que era inevitable. Tras superar las objeciones de su amigo a este modo de proceder, Jarvis Matcham fue entregado a la justicia en consecuencia e hizo una confesión completa de su culpabilidad. Pero antes del juicio, el amor por la vida regresó a Jarvis Matcham.
Jarvis Macham negó su confesión y se declaró inocente. Para entonces, sin embargo, se habían obtenido pruebas completas de otros sectores. Aparecieron testigos de su antiguo regimiento para probar su identidad con el asesino y desertor. Un camarero recordó las siniestras palabras que Jarvis Macham había pronunciado al despertarlo para unirse a la diligencia de Portsmouth. Jarvis Macham fue declarado culpable y ejecutado. Al expirar su última esperanza de vida regresó a su confesión y con su último aliento afirmó con toda certeza la veracidad de la visión del tamborilero que vio en Salisbury Plain. Se podrían contar historias similares que demostrarían claramente que bajo la dirección del cielo la influencia del miedo supersticioso puede ser el medio indicado para llevar al criminal al arrepentimiento por su propio bien y al castigo por el bien de la sociedad. Casos de este tipo son numerosos y fáciles de imaginar, así que no me extenderé más en ellos. Más bien me referiré a una clase al menos igualmente abundante de historias de fantasmas en las que la aparición se complace en no atormentar al asesino, sino que procede de forma muy indirecta informando a un extraño o a una anciana ignorante de los detalles de su destino. En esos casos un fantasma instruye a una persona para que exponga los hechos ante un magistrado. A este respecto debemos admitir que los fantasmas tienen formas y costumbres peculiares, como nos informa el gracioso capitán Francis Grose. No sería edificante ni entretenido tratar este tipo de engaños torpes donde la crudeza de la impostura se hace patente. Pero a veces ocurren casos como el siguiente respecto a los cuales es más difícil, para usar la frase de James Boswell, saber qué pensar. El 10 de junio de 1754 Duncan Terry y Alexander Bain MacDonald, dos montañeses, fueron juzgados ante el Tribunal de Justicia de Edimburgo en Escocia por el asesinato del soldado inglés Arthur Davis. Arthur Davis era sargento del regimiento de Guisa. El asesinato ocurrió el 28 de septiembre de 1749, poco después de la Guerra Civil. Existían demasiadas razones para que un soldado inglés pudiera ser asesinado en secreto por los habitantes de estas tierras salvajes. Parece que el sargento Davis estuvo desaparecido durante años sin que se supiera con certeza su paradero. Finalmente se elaboró un relato del asesinato a partir del testimonio de un tal Alexander Macpherson. Alexander Macpherson era un montañés que solo hablaba gaélico, y juró ante el tribunal con la ayuda de un intérprete. Alexander Macpherson ofreció la siguiente y extraordinaria explicación de su conocimiento. Alexander Macpherson dijo que un día estaba acostado en su cabaña cuando una aparición se acercó a su lado y le ordenó que se levantara y lo siguiera afuera. Alexander Macpherson creyó en un principio que el visitante era su vecino y amigo llamado Farquharson. Alexander Macpherson obedeció y cuando estuvieron fuera de la cabaña la aparición le reveló que era el fantasma del sargento Arthur Davis y le pidió que fuera a enterrar sus restos mortales que yacían ocultos en un lugar que le indicó en un páramo llamado la Colina de Christie. El fantasma de Arthur Davis le pidió a Alexander Macpherson que llevara a su amigo Farquharson como ayudante. Al día siguiente Alexander Macpherson fue al lugar indicado y allí encontró los huesos de un cuerpo humano en estado de descomposición. Alexander Macpherson no enterró los huesos encontrados en ese momento, por lo que el fantasma del sargento se le apareció de nuevo al otro día reprochándole el incumplimiento de su promesa. En esa ocasión Alexander Macpherson preguntó al fantasma quiénes eran los asesinos y recibió como respuesta que había sido asesinado por unos prisioneros. Tras esta segunda visita del fantasma, Alexander Macpherson solicitó la ayuda de su amigo Farquharson y enterró el cuerpo del sargento Arthur Davis. Farquharson fue citado a declarar para demostrar que Alexander Macpherson efectivamente lo había llamado al entierro de los huesos y le había contado la misma historia que él repitió ante el tribunal. Otro testigo era Isabel Machardier. Isabel Machardier dormía en una de las camas que bordean la pared de una cabaña común de las Highlands. Isabel Machardier declaró que la noche en que Alexander Macpherson dijo haber visto el fantasma, ella vio a un hombre desnudo entrar en la casa. El incidente sobrenatural se vio así reforzado. Existían otras fuertes presunciones contra los prisioneros acusados por el asesinato del sargento Arthur Davis. Pero la historia de la aparición echó un aire de ridículo a toda la acusación. A continuación, el abogado de los prisioneros preguntó durante el interrogatorio a Alexander Macpherson, ¿en qué idioma hablaba el fantasma? Alexander Macpherson desconocía el inglés y respondió, el fantasma hablaba un gaélico tan bueno como el que he oído en la región de Lochaber. El abogado de los acusados respondió, bastante bien para ser el fantasma de un sargento inglés. La inferencia fue más bien ingeniosa y plausible que sensata. Admitida la aparición del fantasma, sabemos demasiado poco del otro mundo como para juzgar si todos los idiomas no son igualmente familiares para quienes lo habitaron.
Sin embargo, esto impresionó al jurado. El jurado finalmente declaró a los acusados inocentes. El abogado de los acusados, el procurador y la mayor parte del tribunal estaban convencidos de que los acusados habían cometido el asesinato. En este caso, la intervención del fantasma parece haber impedido la venganza que sin duda deseaba el sargento asesinado. Sin embargo, existen diversas explicaciones para esta misteriosa historia, entre las cuales la siguiente conjetura podría ser una de ellas. El lector puede suponer que Alexander Macpherson conocía el asesinato, quizás como cómplice o por cualquier otra razón. También se puede suponer que por remordimiento o enemistad hacia quienes lo cometieron deseaba llevarlos ante la justicia. Pero en todas las Highlands de Escocia no hay personaje más detestable que el de un informante o quien acepta lo que se llama dinero de Tascal, o recompensa por descubrir crímenes. Haber delatado a Duncan Teague y Alexander Bain MacDonald como los asesinos del sargento Arthur Davis podría haberle costado la vida a Alexander Macpherson. Es posible que Alexander Macpherson recurriera a la historia del fantasma sabiendo bien que sus supersticiosos compatriotas le perdonarían por comunicar la comisión que le había encomendado un ser del otro mundo. Alexander Macpherson probablemente habría sido asesinado si su delación del crimen se hubiera supuesto voluntaria, sin intervención de fantasma alguno. Esta explicación, en total conformidad con la opinión de los habitantes de las Highlands de Escocia sobre estos temas, reduciría toda la historia a una simple palabrería del testigo. Por lo tanto, al considerar la veracidad de las historias de fantasmas y apariciones, es de suma importancia considerar la posibilidad de un engaño deliberado, ya sea por parte de quienes intervienen en los supuestos disturbios o del autor de la leyenda. Mencionaremos por separado uno o dos ejemplos de ambos tipos. El ejemplo más célebre en el que se utilizó la intervención humana para imitar los disturbios atribuidos a seres sobrenaturales se refiere al antiguo Palacio de Woodstock. Los comisionados del Parlamento llegaron al antiguo Palacio de Woodstock a desmantelar lo que había sido recientemente una residencia real. Los comisionados llegaron a Woodstock el 13 de octubre de 1649 decididos a borrar de la memoria todo lo relacionado con el recuerdo de la monarquía en Inglaterra. Pero en su camino se encontraron con obstáculos aparentemente provenientes del otro mundo. Sus dormitorios estaban infestados de visitas de algo parecido a un perro. Pero el perro llegaba y se iba como los simples perros terrenales no pueden. Troncos de madera y restos de un árbol muy grande llamado Roble del Rey fueron arrojados por toda la casa. Las sillas fueron desplazadas y revueltas. Mientras estaban en la cama, las patas de sus sofás fueron levantadas por encima de sus cabezas y luego arrojadas con violencia. Máquinas zanjadoras volaron hacia sus cabezas por voluntad propia. Espectros hicieron su aparición según creían con diferentes formas. Uno de los presentes vio la aparición de un casco que pateó un candelabro y una vela encendida hasta el centro de la habitación y luego cortésmente rascó el rapé rojo para apagarlo. Otras tretas aún peores se emplearon contra los asombrados comisionados. Los comisionados consideraron que todos los demonios del infierno se habían desatado sobre ellos y se retiraron de Woodstock sin completar una misión que en su opinión estaba obstaculizada por poderes infernales. La oposición ofrecida a los comisionados era más bien juguetona y maliciosa que peligrosa. Tras la restauración de la monarquía se descubrió que todo el asunto era una treta de uno de sus compañeros. Una persona había asistido a la reunión de los comisionados como secretario bajo el nombre de Giles Sharp. Este hombre, cuyo verdadero nombre era Joseph Collins, era de Oxford. Joseph Collins era conocido como Funny Joe. Joseph Collins era una persona leal al rey y trabajaba de forma encubierta. Joseph Collins conocía bien la vieja mansión de Woodstock, ya que ahí se había criado antes de la guerra civil. Joseph Collins era un hombre audaz y de espíritu activo. Joseph Collins se valía de su conocimiento local de trampillas y pasadizos privados para favorecer las tretas que les hacía a sus amos con la ayuda de sus compañeros de servicio. La confianza personal que los comisionados depositaban en Joseph Collins facilitó aún más su tarea. Se comentó constantemente que el fiel Giles Sharp presenció las visiones más extraordinarias de todo el grupo. Los terrores sobrenaturales experimentados por los comisionados son detallados con la debida seriedad por Sinclair y también creó por el Dr. Plot. Pero aunque también se ha publicado la detección o explicación de la verdadera historia de los demonios de Woodstock, y yo mismo la he visto en este momento, he olvidado si existe en una colección separada o dónde buscarla. Disturbios similares se han experimentado a menudo mientras era costumbre creer y temer tales travesuras del mundo invisible y en circunstancias que nos inducen a preguntarnos tanto por la extrema molestia que se tomaron los agentes de estas imposturas como por los insignificantes motivos que los indujeron a cometer tantos daños descontrolados.
Aún mayor es nuestra sorpresa moderna ante los medios aparentemente simples por los cuales el terror se ha extendido tanto que ni siquiera los más sabios y prudentes han escapado a su contagiosa influencia. Sobre el primer punto me temo que no hay mejor razón que el orgullo consciente de superioridad que induce al ser humano a disfrutar y practicar todos los medios para influir en sus semejantes. A lo que podemos añadir con seguridad ese gusto general por el tormento tan común en nuestra raza como en ese noble imitador de la humanidad el mono. A esto se debe el deleite con el que todo escolar anticipa los efectos de lanzar una piedra a una cristalería. A esto también debemos atribuir el placer por lo demás inexplicable que algunos han experimentado en practicar las travesuras de un duende, llenando de ansiedad y consternación hogares o vecindarios con poca satisfacción para sí mismos salvo la conciencia de su destreza si no son descubiertos, y con el riesgo de perder su reputación y ser castigados si se descubre la impostura. En el año 1772 una serie de transacciones que comenzaron el Día de Reyes causó gran consternación en el pueblo de Stockwell cerca de Londres. Los acontecimientos ocurridos provocó que algunos de sus habitantes creyeran que eran obra de agentes invisibles. Platos, fuentes, vajillas, cristalería y pequeños muebles de todo tipo que se encontraban en la casa de la señora Golding parecieron cobrar vida repentinamente. Los objetos se desplazaron, volaron por la habitación y se rompieron en pedazos. Los detalles de esta conmoción fueron tan curiosos como alarmantes e intolerables las pérdidas y los daños ocasionados de esta manera extraordinaria. En medio de esta conmoción una joven doncella de la señora Golding llamada Anne Robinson caminaba de un lado a otro sin que se le pudiera convencer de que se sentara ni un momento excepto mientras la familia rezaba. Mientras la familia rezaba no se produjo ningún disturbio. Esta Anne Robinson llevaba solo unos días al servicio de la señora Golding, y era notable que soportara con gran serenidad el extraordinario espectáculo que otros contemplaban con terror. Anne Robinson con serenidad le aconsejó a su señora que no se alarmara ni se inquietara pues estas cosas eran inevitables. Esto le hizo pensar a la señora Golding que Anne Robinson tenía alguna razón para estar tan serena. La actitud de Anne Robinson no era incompatible con cierto grado de conexión con lo que estaba sucediendo. La afligida señora Golding, al considerar tal conmoción y destrucción entre sus bienes, invitó a los vecinos a quedarse en su casa. Los vecinos también fueron testigos de estos procedimientos sobrenaturales. La destrucción de objetos llegó tan lejos que no quedaron más que 2 tazas y platillos de un valioso juego de porcelana. La señora Golding abandonó su vivienda y se refugió en casa de un vecino. Pero pronto también los bienes del vecino eran destruidos con la misma suerte de baile de San Vito. El vecino pronto se negó a regañadientes a seguir albergando a una mujer que parecía estar perseguida por tan extraño motivo de vejación. Las sospechas de la señora Golding contra Anne Robinson cobraron fuerza por lo que despidió a su doncella y el alboroto entre sus bienes cesó de inmediato y para siempre. Esta circunstancia por sí sola indica que Anne Robinson fue la causa de estos extraordinarios disturbios. Esta situación ha sido comprobada con mayor precisión por el reverendo Brayfield, quien convenció a Anne Robinson de que lo convirtiera en su confidente mucho después de ocurridos los hechos. Existía una historia de amor relacionada con el caso. La única magia residía en la destreza de Anne Robinson y la sencillez de los espectadores. Anne Robinson había fijado largas crines de caballo a algunos platos y colocado alambres debajo de otros con los que podía arrojarlos sin tocarlos. Otros objetos los lanzaba con destreza. Los espectadores no observaban los movimientos de Anne Robinson y atribuyeron a un agente invisible la destrucción de los objetos. A veces cuando la familia estaba ausente, Anne Robinson aflojaba las cuerdas que colgaban de los jamones, el tocino y otros artículos similares de modo que caían al más mínimo movimiento. Anne Robinson también empleaba algunos sencillos secretos químicos. Anne Robinson estaba encantada con el éxito de sus travesuras y los empujaba más lejos de lo que pretendía inicialmente. Tal fue la solución de todo el misterio. Los hechos se conocieron como el fantasma de Stockwell y aterrorizaron a muchas personas bien intencionadas. El fantasma de Stockwell fue casi tan famoso como el fantasma de Cock Lane. El fantasma de Cock Lane podría considerarse otra impostura del mismo tipo. Tantas y maravillosas son las apariciones descritas que cuando conocí la historia me impresionó profundamente la idea de que la narración era como algunos anuncios del escritor Jonathan Swift. Pensé que era un experimento jocoso sobre la credulidad del público. Pero sin duda la historia se publicó de buena fe. William Hone publicó el libro titulado El libro de todos los días, donde explica con detalle el prodigio a partir de la información proporcionada por el reverendo Brayfield. Se han detectado muchas imposiciones de este tipo, y muchas otras se han ocultado con éxito.
Pero saber lo que se ha descubierto en muchos casos nos da la seguridad de que la causa prevalece en todos. Recuerdo una escena similar que se intentó organizar cerca de la ciudad de Edimburgo en Escocia, pero que fue detectada de inmediato por un agente del sheriff. La incredulidad y observación suspicaz convierten a algunos espectadores en testigos que pueden señalar el engaño. El difunto y excelente señor Walker era ministro en Dunotar, la región de Mearns en Escocia. El señor Walker me contó un curioso relato de una impostura de este tipo practicada por una joven campesina quien era sorprendentemente rápida lanzando piedras, turba y otros proyectiles. La joven tenía tal destreza que durante mucho tiempo fue imposible determinar su participación en los disturbios de los que era la única causa. La creencia de los espectadores de que tales escenas perturbadoras provienen de seres invisibles resultará menos sorprendente si consideramos las hazañas comunes de los malabaristas o los maestros de la prestidigitación. Recordamos que solo la frecuente exhibición de tales poderes nos hace aceptarlos como algo normal, aunque sean prodigios ante los cuales en tiempos pasados se habría clamado brujería o milagros. Asimismo, el espectador que ha sido engañado no presenta una apariencia muy respetable al ser convencido de su error. Por ello, si bien es demasiado sincero para añadir evidencia a la intervención sobrenatural, se resiste a ser condenado en el interrogatorio por haber sido engañado e inconscientemente se inclina a dar más importancia a la verdad que a aceptar una explicación basada en su creencia demasiado precipitada. Muy a menudo, además, la detección depende de la combinación de ciertas circunstancias que, al ser percibidas, necesariamente explican toda la historia. Por ejemplo, una vez oí a un amigo sensato e inteligente expresar su convicción de la veracidad de una historia maravillosa contada por un hombre inteligente y audaz sobre una aparición. La escena transcurría en un antiguo castillo en la costa de Morven en Escocia o en la isla de Mull donde casualmente residía el vidente. Al retirarse a descansar, su familia le hizo comprender que la habitación donde dormía era perturbada ocasionalmente por apariciones sobrenaturales. Como por aquel entonces no creía en tales historias, mi amigo prestó poca atención a esta insinuación hasta la hora de la noche, cuando la presión de una mano humana lo despertó de un sueño profundo. Mi amigo levantó la vista hacia la figura de un alto montañés con el antiguo y pintoresco traje de su país, solo que sus cejas estaban vendadas con sangre. Presa de un miedo repentino y extremo, mi amigo estuvo a punto de saltar de la cama, pero el espectro se plantó ante él a la brillante luz de la luna con un brazo extendido para dominarlo si intentaba levantarse. La otra mano del fantasma estaba en una postura grave y de advertencia, como si amenazara al habitante de las tierras bajas si intentaba abandonar su posición recostada. Así permaneció en agonía mortal mi amigo durante más de una hora, tras la cual el espectro de antaño quiso dejarlo descansar más profundamente. Tan singular historia contó con el apoyo habitual de los presentes hasta que tras el interrogatorio se explicó que el principal implicado era un recaudador de impuestos. La misma explicación impactó a todos los presentes. Los habitantes de las tierras altas de la mansión habían decidido detener al recaudador de impuestos, simulando la aparición de un antiguo fantasma heroico para ocultar de su vigilancia la fuga de ciertos espíritus bastante modernos que el recaudador de impuestos estaba obligado a capturar. Aquí una sola circunstancia explicaba toda la historia del fantasma. En otras ocasiones la mezquindad y la nimiedad de una causa poco evidente a simple vista han hecho que se pase por alto por completo incluso por esa misma mezquindad, ya que nadie está dispuesto a reconocer que se ha alarmado por una causa de poca importancia y que le avergonzaría mencionar. Un incidente de este tipo le ocurrió a un caballero de cuna y distinción muy conocido en el mundo político, y fue detectado por la precisión de su observación. Poco después de heredar sus bienes y títulos, corrió el rumor entre sus sirvientes sobre un extraño ruido que se oyó en la mansión familiar por la noche. La causa del ruido les había sido imposible averiguar. El caballero decidió vigilar junto con un criado mayor de la familia que había empezado a murmurar cosas extrañas sobre los golpes que se produjeron tan pronto tras la muerte de su antiguo amo. El caballero y el criado esperaron hasta que oyeron el ruido. El ruido tenía esa extraña incertidumbre propia de los ruidos nocturnos que impide a los oyentes rastrearlos inmediatamente hasta el lugar de donde surgen. El silencio de la noche suele dar lugar a que se les atribuya más importancia de la debida que recibirían si se mezclaran con los ruidos habituales del día. Finalmente el caballero y su sirviente rastrearon los sonidos que habían oído repetidamente hasta un pequeño almacén usado para guardar provisiones de diversos tipos para la familia, del cual el anciano mayordomo tenía la llave. Entraron en este lugar y permanecieron allí un rato sin oír los ruidos que habían rastreado hasta allí. Finalmente, el sonido se oyó, pero mucho más bajo de lo que parecía antes, mientras que la imaginación de los oyentes actuaba a distancia. La causa se descubrió de inmediato.
Una rata atrapada en una trampa antigua había provocado este tumulto al intentar escapar. El ruido de la rata atrapada resonó por toda la casa, provocado el disturbio que, de no ser por la fría investigación del propietario, fácilmente podría haber dado pie a una historia de fantasmas. El caballero al que le ocurrió el suceso me lo contó. Hay otras ocasiones en las que la historia de fantasmas se vuelve creíble gracias a una notable combinación de circunstancias que es muy poco probable que hayan ocurrido, y que nadie podría haber supuesto a menos que alguna fortuna particular ocasionara un descubrimiento. Es bien conocida una aparición que tuvo lugar en la ciudad de Plymouth, pero ha sido contada de manera diferente. Es un incidente tan pertinente a mi propósito que debe perdonar su inserción. En la gran ciudad costera que he mencionado se formó un club de personas relacionadas con la ciencia y la literatura. Durante los meses de verano la sociedad se reunía en una cueva junto al mar. Durante los de otoño e invierno se reunían en una taberna, pero para mayor privacidad celebraban sus reuniones en una glorieta situada en el jardín lejos del edificio principal. Algunos de los miembros tenían una llave maestra para la puerta del jardín con la que podían entrar y llegar a la glorieta sin la publicidad ni la molestia de pasar por la taberna abierta. La norma de este club era que sus miembros presidieran la reunión alternativamente. En una ocasión durante el invierno el presidente de la velada se encontraba muy enfermo. De hecho, se informó que se encontraba en su lecho de muerte. El club se reunió como de costumbre, y por respeto dejó vacante la silla que debería haber ocupado el enfermo si hubiera gozado de buena salud. Por la misma razón la conversación giró en torno a los talentos del caballero ausente, y la pérdida que su muerte suponía para la sociedad. Mientras discutían sobre este melancólico tema, la puerta se abrió de repente y el enfermo entró en la sala. Vestía una bata blanca y un gorro de dormir sobre la frente. Su apariencia era la de la muerte misma. El enfermo entró en la sala con una gravedad inusual y ocupó el lugar vacante de la ceremonia. El enfermo levantó la copa vacía que tenía delante, hizo una reverencia y se la llevó a los labios. Luego el enfermo la volvió a colocar sobre la mesa y salió de la sala tan silencioso como había entrado. La compañía quedó profundamente consternada. Finalmente, tras muchas observaciones sobre lo extraño de lo que habían visto, decidieron enviar a 2 de ellos como embajadores para ver cómo le iba al enfermo que había aparecido de forma tan extraña entre ellos. Fueron y regresaron con la terrible noticia de que el enfermo por quien habían preguntado había fallecido esa noche. El grupo asombrado decidió entonces guardar absoluto silencio respecto al maravilloso espectáculo que habían presenciado. Sus costumbres eran demasiado filosóficas como para permitirles creer que realmente habían visto el fantasma del enfermo fallecido. Al mismo tiempo eran demasiado sabios como para querer confirmar la superstición del vulgo con lo que podría parecer una evidencia indudable de un fantasma. Por lo tanto, el asunto se mantuvo en estricto secreto, aunque como de costumbre algunos rumores dudosos sobre la historia llegaron al público. Varios años después, una anciana que durante mucho tiempo había desempeñado el puesto de enfermera enfermó gravemente y en su lecho de muerte fue atendida por un miembro médico del club filosófico. Ante el médico y con muchas expresiones de pesar, la anciana reconoció que mucho antes había atendido enfermo cuya aparición había sorprendido al club de manera tan extraña. La anciana sentía remordimientos de conciencia por la forma en que murió el enfermo. La anciana dijo que se le había ordenado que vigilara al enfermo de cerca durante su enfermedad. Desgraciadamente la anciana se quedó dormida, y durante su sueño el enfermo se despertó y salió de la habitación. Al despertar, la anciana encontró la cama vacía y al enfermo desaparecido. La anciana salió de inmediato a buscarlo y lo encontró a punto de regresar. La anciana acostó al enfermo en la cama, pero solo para que muriera allí. La anciana añadió que inmediatamente después de que el pobre enfermo falleciera, una delegación de 2 miembros del club acudió a preguntar por la salud del enfermo y recibieron como respuesta que ya había fallecido. Esta confesión explicó todo el asunto. El enfermo delirante había tomado con toda naturalidad el camino al club, recordando su deber nocturno. El enfermo, al acercarse y retirarse del jardín de las reuniones, había usado una de las llaves maestras ya mencionadas, lo que le acortó el camino. Por otro lado, los caballeros que habían enviado a preguntar por su salud habían llegado a su alojamiento por un camino más tortuoso. Así el enfermo tuvo tiempo de regresar a lo que resultó ser su lecho de muerte mucho antes de que sus compañeros llegaran a su habitación. Los testigos filosóficos de esta extraña escena estaban ahora tan ansiosos por difundir la historia como antes por ocultarla, pues demostraba de qué manera tan notable la mirada de los hombres podía atraer a los traidores hacia ellos e inculcarles ideas muy distintas de la verdad.
Otro suceso del mismo tipo, aunque no tan sorprendente en sus circunstancias, fue uno que de haber permanecido sin explicación podría haber pasado como un ejemplo indudable de una aparición sobrenatural. Un granjero del poblado de Teviotale en Escocia regresaba de una feria donde se había divertido con John Barleycorn, pero no hasta el punto de desafiar a los duendes como lo hizo el valiente Tam O'Shanter en un poema épico. El granjero reflexionaba con cierta ansiedad sobre los peligros de viajar solo por un camino solitario que pasaba por la esquina de un cementerio cuando vio ante él a la luz de la luna una pálida figura femenina de pie sobre el mismo muro que rodeaba el cementerio. El camino era muy estrecho sin posibilidad de evitar al aparente fantasma. Sin embargo, era el único sendero que conducía a la casa del granjero, y por lo tanto decidió a toda costa pasar de largo ante la aparición. En consecuencia, el granjero se acercó lo más despacio posible al lugar donde se encontraba el espectro. El espectro permanecía por momentos completamente inmóvil y silencioso. Pero en otros momentos el momento comenzaba a blandir los brazos y farfullaba a la luna. Cuando el granjero se acercó al lugar, espoleó y puso al caballo al galope. Pero el espectro no perdió la oportunidad. Cuando el granjero pasó junto a la esquina donde estaba el espectro se las arregló para ponerse detrás del jinete y agarrarlo por la cintura. Esta maniobra aumentó considerablemente la velocidad del caballo y el terror del jinete. Según el granjero, la mano del espectro se sentía tan fría como la de un cadáver. Finalmente el granjero llegó a su casa y les dijo a los sirvientes que vinieron a atenderlo: «Quítenme al fantasma». Los sirvientes se llevaron consigo a una mujer vestida de blanco. El pobre granjero fue llevado a la cama donde permaneció semanas luchando contra una fuerte fiebre nerviosa. En realidad se descubrió que la mujer era una maníaca que había enviudado repentinamente por un esposo cariñoso, y la naturaleza y la causa de su enfermedad la llevaron cuando pudo escapar a vagar hasta el cementerio, donde a veces lloraba desconsoladamente sobre la tumba de su marido. A veces la mujer lloraba desconsoladamente de pie en la esquina del muro del cementerio. La mujer miraba hacia afuera y confundía a cualquier extraño a caballo con el marido que había perdido. Si esta mujer hubiera descendido del caballo del granjero sin que éste lo viera, habría sido muy difícil convencer al honesto granjero de que en realidad no había realizado parte de su viaje con un fantasma detrás de él. Existe también una amplia variedad de historias de este tipo en las que diversos secretos de química, acústica, ventriloquio u otras artes se han empleado para engañar a los espectadores o han tendido a hacerlo por pura casualidad. De estas no es necesario citar ejemplos. Pero la siguiente historia me fue contada por un noble extranjero que conocí hace casi 30 años. En un antiguo castillo en las afueras de Hungría, el dueño del castillo había decidido ofrecer un entretenimiento digno de su rango y de la magnificencia de la antigua mansión que habitaba. Los invitados, por supuesto, eran numerosos, y entre ellos se encontraba un veterano oficial de húsares notable por su valentía. Durante los preparativos para la noche se le informó a este oficial de que sería difícil ofrecerle un aposento en el castillo a menos que alguien se arriesgara a dormir en una habitación supuestamente embrujada. Como el oficial de húsares era conocido por estar por encima de tales prejuicios, se le propuso en primer lugar ocupar el apartamento, ya que era la persona con menos probabilidades de sufrir una mala noche por tal causa. El oficial de húsares aceptó agradecido la preferencia y tras compartir la fiesta de la noche se retiró después de medianoche. El oficial de húsares amenazó con vengarse contra cualquiera que se atreviera a perturbar su reposo con cualquier artimaña. Y el oficial de húsares estaba lo suficientemente dispuesto a ejecutar esta amenaza. Un poco al contrario de lo que era costumbre en estos casos, el oficial de húsares se fue a la cama dejando la vela encendida y depositando sus fieles pistolas cuidadosamente cargadas sobre la mesa junto a su cama. El oficial de húsares no había dormido ni una hora cuando lo despertó una solemne melodía. El oficial de húsares miró hacia afuera, y vio a 3 damas vestidas de verde con gran elegancia quienes se encontraban en la parte baja del apartamento cantando un solemne requiem. El oficial de húsares escuchó un rato con deleite, pero al final se cansó. El oficial de húsares les gritó: «Damas. Esto está muy bien pero un poco monótono. ¿Serían tan amable de cambiar la melodía?». Las damas continuaron cantando. El oficial de húsares protestó, pero la música no se interrumpió. El oficial de húsares empezó a enfadarse. El oficial de húsares les gritó: «Damas. Debo considerar esto como una treta para aterrorizarme y como lo considero una impertinencia lo detendré de forma brusca». Dicho esto, el oficial de húsares tomó sus pistolas. Pero las damas siguieron cantando. Entonces el oficial de húsares se enfureció y gritó: «Esperaré 5 minutos y luego dispararé sin dudarlo». Pero la canción no se interrumpió.
Los 5 minutos también habían expirado. El oficial de húsares gritó: «Voy a contar hasta 20 antes de disparar». Esto tuvo tan poco efecto como sus amenazas anteriores. El oficial de húsares contó 1, 2, 3, según su orden. Pero al acercarse al final del número, los últimos números, 17, 18 y 19, fueron pronunciados con pausas considerables entre ellos, y con la seguridad de que las pistolas estaban amartilladas. Pero las damas siguieron cantando. Al pronunciar la palabra 20, el oficial de húsares disparó ambas pistolas contra las damas que cantaban, pero las damas siguieron cantando. El oficial de húsares, abrumado por la inesperada ineficacia de su violencia, enfermó durante más de 3 semanas. La trampa que le tendieron al oficial de húsares puede resumirse en que las coristas estaban ubicadas en una habitación contigua, y que solo disparó contra su reflejo proyectado hacia adelante en la habitación donde dormía por el efecto de un espejo cóncavo. Existen numerosas y conocidas otras historias similares. En el Monte Brocken de Alemania se decía que se aparecía una figura colosal de tamaño casi inconmensurable. La aparición suscitó gran admiración y cierto temor, pero es ahora considerada por los filósofos como un reflejo gigantesco que hace que la sombra del viajero representada sobre las nubes brumosas parezca una figura colosal de tamaño casi inconmensurable. Mediante un engaño similar en la región de Westmoreland en Inglaterra y otras regiones montañosas se ha inducido a hombres a creer ver tropas de caballería y ejércitos marchando y contramarchando cuando en realidad solo eran el reflejo de caballos pastando en una altura opuesta o de las siluetas de pacíficos viajeros. Me contaron un caso muy curioso que muestra con qué materiales de poca monta puede formarse a veces una venerable aparición. Una joven residía con su padre, quien era un hombre sensato y resuelto. Su casa estaba situada en la calle principal de una ciudad considerable. La parte trasera de la casa daba en ángulo recto a una capilla anabaptista. La casa y la capilla estaban separadas por un pequeño huerto de coles. La joven solía entregarse a veces al amor romántico de la soledad, sentándose en su habitación al anochecer hasta que se acercaba el crepúsculo e incluso la oscuridad. Una noche, mientras estaba así colocada, se sorprendió al ver una figura brillante como la de un ser aéreo flotando frente a la ventana arqueada del fondo de la capilla anabaptista. La cabeza de la figura brillante estaba rodeada por ese halo que los pintores dan a los santos católicos. Mientras la atención de la joven estaba fija en un objeto tan extraordinario, la figura se inclinó grácilmente hacia ella más de una vez como insinuando su presencia y luego desapareció. La joven descendió de su habitación para contarle a su familia lo que había visto. La joven estaba tan perturbada que llamó la atención de su padre. El padre obtuvo información sobre la causa de la perturbación de la joven y expresó su intención de vigilar en el apartamento la noche siguiente. El padre en la siguiente noche se sentó en la habitación de su hija con ella. Llegó el crepúsculo y no apareció nada. Pero cuando la luz grisácea se desvaneció en la oscuridad, se vio la misma figura femenina flotando en la ventana. Era la misma forma sombría, la misma luz pálida alrededor de la cabeza, las mismas inclinaciones que la noche anterior. La joven le dijo a su padre: «¿Qué opinas de esto?». El padre, asombrado, respondió: «Eso puede ser cualquier cosa, querida», antes de darle una explicación sobrenatural. Una investigación rigurosa estableció una causa natural para la aparición en la ventana. A una anciana se le había alquilado el huerto de abajo. La anciana tenía la costumbre de salir de noche a recoger coles. La linterna que llevaba en la mano proyectaba el reflejo de su figura en la ventana de la capilla. Al agacharse para recoger las coles, el reflejo parecía inclinarse hacia adelante. Y ahí estaba la explicación de la aparición. Otro tipo de engaño que afecta la credibilidad de tales comunicaciones sobrenaturales surge de la destreza y habilidad de los autores que se han dedicado a presentar tales historias de la forma más propicia para atraer la confianza. El escritor Daniel Defoe tenía una capacidad para hacer creíble lo que en sí mismo era todo lo contrario. En una ocasión, un librero conocido había sobreimpreso una edición de un libro escrito por Charles de Lincourt titulado La defensa del cristiano contra el miedo a la muerte. El librero temía que el libro no se vendiera y él terminaría perdiendo dinero. Daniel Defoe aconsejó al librero que incluyera en el libro una historia que el propio Daniel Defoe había escrito. La historia era sobre el supuesto fantasma de la señora Bill. La historia tenía tal aire de veracidad que fue absorbida con avidez por el público y los libros se vendieron. La historia de Daniel Defoe era increíble en sí misma, y no tenía respaldo en prueba o investigación alguna.
La historia del fantasma de la señora Bill fue recibida como verdadera simplemente por la astucia del narrador y la adición de una serie de circunstancias fortuitas que ningún hombre vivo podría haber concebido que se le ocurrieran a alguien que escribía una ficción. No se requería el talento de Daniel Defoe, aunque en ese tipo de composición debía ser inigualable para atraer la atención del público hacia una historia de fantasmas. John Dunton era un escritor famoso en aquella época. John Dunton logró con creces imponer al público un relato que él llama la prueba de la aparición. Al menos el comienzo del relato tiene algo de novedoso. La historia de John Dunton cuenta que en el pueblo de Minead en Somersetshire vivía una anciana dama llamada Lecky. Los hijos de la señora Lecky vivían con ella. El hijo comerciaba con Irlanda y se estimaba que su fortuna ascendía a 8 o 10 mil libras. Esta familia era generalmente respetada en el pueblo de Minead. La señora Lecky era tan agradable en sociedad que sus amigos solían decirle, y entre ellos que era una lástima que una dama tan excelente y afable a su edad se muriera pronto. A lo que la señora Lecky solía dar la sorprendente respuesta: ya que ahora parece que aprecia mi compañía, me temo que no le interesará verme ni hablar conmigo después de mi muerte. Aunque creo que puede tener esa satisfacción. Al poco tiempo la señora Lecky murió. Sin embargo, y después de su funeral, la señora Lecky fue vista repetidamente en su casa y fuera de su casa en la noche y al mediodía. Se cuenta la historia de un médico que caminaba por el campo y a su regreso se encontró con el espectro de la señora Lecky. Al principio el médico la abordó cortésmente, y tuvo la cortesía de acercarle un portillo. Sin embargo, el médico observó que la señora Lecky no movía los labios al hablar ni los ojos al mirar a su alrededor. El médico sospechó del estado de su compañera, y mostró cierto deseo de librarse de su compañía. Ofendida, el espectro de la señora Lecky se plantó sobre él y le obstruyó el paso. El médico logró pasar con cierta dificultad, no sin recibir una fuerte patada y una advertencia para que prestara más atención a la siguiente dama de edad avanzada que se cruzara. John Dunton cuenta que esta aparición era una broma insignificante comparada con lo que hacía en casa de su hijo y en otros lugares. El espectro de la señora Lecky aparecía al mediodía en el muelle de Minead y gritaba: «Un bote, un bote. Un bote, un bote». Si algún barquero o marinero avistaba al espectro de la señora Lecky y no acudía a ella, era seguro que se perdería en el mar. Y si el barquero se acercaba al espectro de la señora Lecky, el resultado era el mismo: el barquero se perdía en el mar. Era igualmente peligroso complacer o desagradar al espectro de la señora Lecky. El hijo de la señora Lecky tenía varios barcos navegando entre Irlanda e Inglaterra. Tan pronto como los barcos tocaban tierra y avistaban Inglaterra, el espectro de la señora Lecky se aparecía con el mismo atuendo y apariencia que cuando ella estaba viva, y de pie en el palo mayor silbaba. Tras el silbido inmediatamente se desataba una tormenta terrible que rompía, hundía y ahogaba el barco y las mercancías. Solo los marineros escapaban con vida, pues el diablo no tenía permiso de Dios para llevárselos. Sin embargo, este paso por sus frecuentes apariciones y perturbaciones había convertido a su hijo en un pobre comerciante, pues todas sus buenas propiedades estaban sepultadas en el mar. El hijo de la señora Lecky una vez valió miles de libras, pero quedó reducido a una condición muy pobre y baja en el mundo. El hijo de la señora Lecky apenas tenía ya 20 chelines. Lo mismo pasaba si el hijo de la señora Lecky rentaba un barco. Si el barco era rentado por el hijo de la señora Lecky, también se aparecía el espectro de la señora Lecky. El espectro de la señora Lecky aparecía silbando en la calma junto al palo mayor al mediodía tras avistar tierra, y entonces el barco y las mercancías se descontrolaban y naufragaban. Ante esta situación, el hijo de la señora Lecky no pudo conseguir barcos donde guardar sus mercancías, ni marinero alguno que navegara en ellos. Todos declinaban trabajar para el hijo de la señora Lecky, pues sabían lo incómodo, fatal y perdido que sería el viaje. En casa del hijo de la señora Lecky también se aparecía de día y de noche el espectro de la señora Lecky. Pero el hijo de la señora Lecky siempre afirmaba no haber visto al espectro de la señora Lecky. A veces, cuando el hijo de la señora Lecky estaba en la cama con su esposa, ella gritaba: «Esposo, mira, ahí está tu madre». Y cuando el hijo de la señora Lecky miraba hacia la derecha, el espectro de la señora Lecky se movía hacia la izquierda. Y cuando el hijo de la señora Lecky miraba hacia la izquierda, el espectro de la señora Lecky se movía hacia la derecha. El hijo de la señora tenía una única hija. Era una niña de unos 5 o 6 años. En una ocasión la niña estaba acostada en su cama y gritó: «Oh, ayúdame, padre. Ayúdame, madre. Porque mi abuela me va a ahogar». Y antes de que pudieran ayudar a su hija, el espectro de la señora Lecky ya la había asesinado.
El hijo de la señora Lecky y su esposa encontraron a la pobre niña muerta con 2 dedos pellizcados en la garganta que le cortaron la respiración y la estrangularon. Esta fue la más dolorosa de todas las aflicciones del hijo de la señora Lecky. Sus bienes se habían ido y ahora su hija también. Pueden imaginar su dolor y profunda tristeza. Una mañana después del funeral, la esposa del hijo de la señora Lecky subió a su habitación para peinarse. Mientras la esposa se miraba en el espejo, vio a su suegra, la vieja bruja, mirando por encima de su hombro. Esto sumió a la esposa en un profundo horror. Pero la esposa recobró su ánimo, su razón, su fe y su esperanza y elevó una breve y silenciosa oración a Dios. La esposa se dio la vuelta y le suplicó al espectro de la señora Lecky, en nombre de Dios: «Madre, ¿por qué me molestas?». El espectro de la señora Lecky respondió: «Paz. No te haré ningún daño». La esposa le preguntó al espectro: «¿Qué quieres de mí?». John Dunton, el narrador y probablemente el artífice de la historia, procede a informarnos extensamente de un encargo que la esposa recibió por parte del fantasma para entregar a Atherton, obispo de Waterford. La historia causó tanta impresión en los habitantes de Minead. Se dice que la leyenda de la señora Lecky aún perdura en ese puerto. Los marineros de Minead, en medio de un clima tempestuoso, creen oír el silbido de la implacable bruja que tantos males causó a su propia familia. Sin embargo, esta historia es ya de por sí demasiado inconexa y larga, que resultaría insoportablemente tediosa si insistiera en la peculiar ingeniosidad que permite plasmar y prolongar historias de este tipo. Debo añadir, sin embargo, que el encanto del cuento depende en gran medida de la edad de la persona a quien va dirigido. La vivacidad de la imaginación nos lleva en la juventud a pasar por alto lo absurdo de la historia para disfrutar de algún rasgo de imaginación. Pero la historia muere en nosotros al llegar a la edad adulta, y a las regiones más tristes y sombrías que la superan. Soy más consciente de ello porque yo mismo, en 2 periodos de mi vida distantes entre sí, he estado envuelto en escenas propicias a ese grado de asombro supersticioso que mis compatriotas llaman expresivamente espeluznante. En la primera de estas ocasiones yo tenía apenas 17 o 20 años cuando pasé una noche en el magnífico y antiguo castillo señorial de Glamis. El castillo de Glamis es la sede hereditaria de los condes de Strathmore. El castillo de Glamis fue elegido por William Shakespeare como escenario donde ocurren los acontecimientos de su obra de teatro titulada Macbeth. Los hechos relatados en la obra de teatro titulada Macbeth son ficción. El antiguo castillo encierra tanto en su apariencia como en las tradiciones que lo rodean muchos elementos impresionantes para la imaginación. El castillo de Glamis fue escenario del asesinato de un rey escocés de gran antigüedad. El rey escocés asesinado, no precisamente el afable Duncan con quien el nombre se asocia naturalmente. El rey escocés asesinado fue Malcolm II. El castillo de Glamis contiene también un curioso monumento de la época feudal, una cámara secreta cuya entrada por ley o costumbre familiar solo debe ser conocida por 3 personas a la vez: el conde de Strathmore, su heredero aparente y cualquier tercero en quien puedan confiar. La extrema antigüedad del edificio queda avalada por el inmenso grosor de los muros y la desordenada disposición de las habitaciones interiores. El difunto conde de Strathmore rara vez residía en esa antigua mansión, por lo que el castillo estaba a medio amueblar con muebles de gran antigüedad. Piezas de armadura de caballería colgaban de las paredes. Durante mi visita recibí una muy hospitalaria recepción por parte del difunto Peter Proctorme. Luego me condujeron a mis aposentos en un rincón apartado del edificio. Debo confesar que al oír cerrarse puerta tras puerta después de que mi guía se retirara, empecé a sentirme demasiado lejos de los vivos y demasiado cerca de los muertos. En el camino rumbo a mi habitación habíamos pasado por lo que se llama la habitación del rey. La habitación del rey era una estancia abovedada adornada con astas de ciervo y trofeos de caza similares. Según la tradición, la habitación del rey fue el lugar del asesinato del rey Malcolm II. A pesar de la veracidad de la historia, toda la escena nocturna en el castillo de Macbeth me impresionó de inmediato. El castillo me impresionó con más fuerza que cuando vi la obra de teatro Macbeth interpretada por el actor John Kemble y su inimitable hermana. En resumen, en el castillo de Glamis experimenté sensaciones que, si bien no se caracterizaban por la timidez ni la superstición, no dejaron de afectarme hasta el punto de resultar desagradables a la vez que se mezclaban con un placer extraño e indescriptible cuyo recuerdo me proporciona satisfacción en este momento. En el año 1814 un accidente me colocó, ya pasada la mediana edad, en una situación algo similar a la que he descrito. Había estado en un viaje de placer con unos amigos por la costa norte de Escocia, y en ese viaje había llegado al lago de agua salada bajo el castillo de Dunvegan.
Las torres del castillo de Dunvegan estaban situadas sobre una roca amenazante y se alzaban inmediatamente por encima de las olas del lago. Como la mayoría del grupo éramos conocidos del dueño del castillo, fuimos recibidos en el castillo con la hospitalidad típica de las tierras altas. Nos alegramos de encontrarnos en la alta sociedad tras un largo crucero. La parte más moderna del castillo fue fundada en la época del rey Jacobo VI. La parte más antigua del castillo se construyó en un período cuyo nacimiento la tradición no menciona. El castillo se conectaba con la isla de Skye mediante un puente levadizo, pero el acceso debió de ser extremadamente difícil. De hecho, se daba tanta mayor importancia a la seguridad que a la comodidad que en otros tiempos el único acceso a la mansión surgía a través de una caverna abovedada en una roca por la que ascendía una escalera desde la orilla del mar, como los edificios sobre los que leemos en los romances de la señora Radcliffe. El castillo de Dunvegan estaba por supuesto repleto de tradiciones y leyendas supersticiosas para llenar los intervalos ocasionales de música y canciones. Revisamos las armas y los antiguos objetos de valor de esta distinguida familia. Vimos la daga y el sable de Rory Moore que habrían empapado a 3 jefes de estos días degenerados. Vimos también la solemne copa de los reyes de la humanidad y el estandarte de hadas que la reina de las hadas le dio al clan MacLeod. Esa bandera mágica ha triunfado en 2 campos de batalla y que aún ondeará en un tercer campo de batalla. Ese tercer campo de batalla será el más sangriento y último y ocurrirá cuando la soberana elfa retire su estandarte y se lleve al portaestandarte. Entre tales relatos de antigua tradición recibí del dueño del castillo la oferta de pasar la noche en la habitación embrujada del castillo. Yo tomé posesión de la habitación alrededor de la hora de las brujas. Salvo quizás algunos tapices y el gran grosor de las paredes que indicaban una gran antigüedad, nada podría haber sido más acogedor que el interior de la habitación. Pero si mirabas desde las ventanas, la vista era tal que correspondía a la más alta superstición. Una ráfaga otoñal a veces arrastraba la niebla y barría las agitadas olas del lago. La niebla a veces ocultaba y a veces dejaba al descubierto el lago. Las olas se precipitaban en salvaje desorden sobre la orilla y cubrían de espuma los escarpados montones de roca. La espuma se eleva del mar en formas que se asemejaban a la figura humana, por lo que han recibido el nombre de doncellas de MacLeod. En una noche como aquella, la espuma parecía buenas representantes de las diosas noruegas llamadas elegidoras de los muertos o jinetes de la tormenta. En una plataforma bajo las ventanas yacía una antigua batería de cañones que a veces se había usado contra corsarios incluso en los últimos años. La escena lejana ofrecía una vista de esa parte de las montañas Cuilan. Había también una cascada llamada la nodriza de Rory Moore porque ese jefe dormía mejor en sus proximidades. El sonido de la cascada se oía de vez en cuando mezclando sus notas con las del viento y las olas. Así era la habitación embrujada del castillo de Dunvegan, y como tal bien merecía un habitante menos soñoliento. El doctor Samuel Johnson visitó el castillo de Dunvegan y escribió al respecto: miré a mi alrededor y me extrañé de no sentirme más afectado. Pero la mente no siempre está igualmente preparada para ser conmovida. En una palabra, es necesario confesar que de todo lo que oí o vi, el espectáculo más cautivador fue la cómoda cama en la que esperaba compensar algunas noches difíciles a bordo del barco. En esa cama dormí sin pensar en fantasmas ni duendes hasta que mi sirviente me llamó por la mañana. De esto se me enseña a inferir que los cuentos de fantasmas y demonología están anticuados a partir de cuando uno cumple los 40 años de edad. Solo en los albores de la vida este sentimiento de superstición nos invade como una nube de verano, causándonos un miedo solemne y terrible más que doloroso. Me tienta pensar que si hubiera escrito sobre el tema habría sido en una época de mi vida en la que podría haberlo tratado con mayor vivacidad e interés, y que si no hubiera podido ser instructivo habría sido al menos divertido. Incluso la moda actual del mundo parece inadecuada para estudios de esta naturaleza fantástica. El mecánico más común tiene la suficiente erudición para reírse de las invenciones que en tiempos pasados creían personas muy adelantadas en el conocimiento más profundo de la época. Sin embargo, en conciencia no puedo llevar mi opinión sobre el buen juicio de mis compatriotas hasta el punto de exculparlos por completo de la acusación de credulidad. Quienes estén dispuestos a buscarlos pueden sin mucha dificultad ver señales tan manifiestas tanto de superstición como de la disposición a creer en sus doctrinas que no sería inútil comparar las locuras de nuestros antepasados con las nuestras. Los marineros tienen un proverbio que dice que todo hombre en su vida debe comer un poco de impureza. Parece aún más claro que cada generación de la raza humana debe tragarse cierta cantidad de disparates. Sin embargo, aún queda la esperanza de que las faltas más graves de nuestros antepasados hayan quedado obsoletas.
Cualesquiera que sean las locuras de las que sea culpable la raza actual, el sentido de humanidad está demasiado extendido como para permitirles pensar en atormentar a los desdichados hasta que confiesen lo imposible y luego quemarlos por sus sufrimientos.